Muy buen día para todos. Mi nombre es César Barrios, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, matriculado en el curso Neuropsicología, grupo 139, a cargo de la tutora Lady Rocío Triviño. Bienvenidos a este paso 2, regulación emocional y cognición social. Hablemos un poco de lo que son las emociones y su función para el ser humano. De acuerdo con Redolar 2014, las emociones tienen una base fisiológica y cognitiva que facilitan la reacción de acuerdo con los estímulos proporcionados o percibidos por el ambiente en el que se encuentran. Frente a una situación de peligro, el organismo puede generar una reacción general de alerta, ya sea neuronal, endocrina y metabólica, con el fin de posibilitar condiciones propicias para que el individuo responda de forma adecuada. Asimismo, también Redolar destaca que los tres componentes iniciales de una emoción, componente neurovegetativo, componente endocrino y componente conductual, son los que posibilitan la supervivencia y la adaptación al medio ambiente, y no la experiencia privada o el sentimiento, que es el componente cognitivo. De acuerdo con lo anterior, las reacciones que todos experimentamos y que de manera básica podemos establecer son las siguientes: alegría, tristeza, miedo, ira. Estas son conocidas por todos nosotros, pero muy pocas veces en la vida nos damos tiempo para pensar en qué emoción estamos en el momento. Simplemente vivimos y las dejamos pasar como si fuesen parte ajena a nosotros. No por ellos dejan de tener su complejidad. Las emociones, en su papel regulador y determinante del comportamiento humano, cumplen las siguientes funciones. La primera función que cumplen las emociones es de motivadora de la conducta. La segunda, social. Y la tercera función que cumplen es adaptativa y de supervivencia. ¿Qué diferencia se encuentra entre la emoción y el sentimiento? Richard Lazarus, 1991, sugiere la teoría de incluir sentimientos en el marco de las emociones, ya que éstas se conciben en un sentido muy amplio. Lazarus considera sentimiento y emoción como un concepto interrelacionado, en el cual el concepto de emoción engloba el sentimiento. Para Lazarus, el sentimiento es el componente subjetivo o cognitivo de las emociones, es decir, la experiencia subjetiva de las emociones. En otras palabras, la etiqueta con que la persona pone a la emoción, siendo la toma de conciencia de la emoción, producto del razonamiento con sus diferentes filtros socioculturales que rodean al individuo. En otras palabras, el sentimiento es la experiencia subjetiva de la emoción, tal y como lo describe Carlson y Harfer, 1992. El sentimiento es la evaluación momento a momento en que un sujeto realiza cada vez que se enfrenta a una situación. Es decir, el sentimiento es el resultado de la emoción, un estado de ánimo afectivo subjetivo, generalmente de larga duración a consecuencia de la emoción. Mencionemos algunas de las diferencias entre sentimiento y emoción. La primera es que las emociones son procesos muy intensos, pero a la vez muy breves. Y el sentimiento es la respuesta racional que le damos a cada emoción, la interpretación subjetiva que generamos ante todas las emociones, teniendo como factor fundamental nuestras experiencias pasadas. Las emociones son reacciones fisiológicas que ocurren ante diversos estímulos. Los sentimientos son una reacción de evaluación consciente de las emociones, y las emociones se pueden crear de forma inconsciente, mientras que el sentimiento siempre hay un proceso consciente por el medio.
El sentimiento está constituido por número mayor de elementos intelectuales y relacionales con respecto a la emoción. ¿Qué factores biopsicosociales inciden en la salud en forma positiva o negativa? Bueno, dentro de estos factores biopsicosociales encontramos las situaciones ambientales y sociales capaces de inducir estrés, impactan directamente en el sistema inmune, limitando sus funciones básicas de defender el organismo ante diferentes amenazas. Cuando el estrés se convierte en crónico, también es un factor biopsicosocial que aumenta la vulnerabilidad inespecífica frente a la enfermedad. El grado de información acerca de la salud del paciente también es un factor biopsicosocial que incide directamente de forma negativa en la salud del paciente. Las tendencias emocionales permanentes llegan a ser factores específicos de riesgo ante las enfermedades concretas. Las personas que presentan los tipos de conductas descritas anteriormente presentan mayor riesgo de padecer enfermedades coronarias. Identifiquemos ahora las bases fisiológicas y las estructuras cerebrales relacionadas con las experiencias emocionales del ser humano. El conjunto de núcleos cerebrales que regulan la emoción forman el sistema límbico, el área ventral, tetagemal, núcleo obtumbens, hipocampos, núcleos septales, laterales, corteza frontal. Recientemente, otras estructuras también han sido adicionadas al sistema límbico tradicional. Helder, Morris y Dolan, 2005, hablaron sobre ellas. Estas son la amígdala y la corteza orbitofrontal. El sistema límbico, junto con las estructuras de la corteza frontal, procesan los estímulos emocionales y los integran a funciones cerebrales complejas. De sus subsistemas se destaca la amígdala por y por estar directamente relacionada con los procesos emocionales. Ahondemos un poquito en lo que es la inteligencia emocional, cuáles son sus dimensiones y cuáles son sus dimensiones. Goleman no fue el primero en hablar de inteligencia emocional, pero sí fue la primera persona que a través de escribir un libro hizo célebre el término inteligencia emocional. Lo dio a conocer a nivel mundial. Goleman nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Lo que quiere decir que el reconocer nuestras emociones, que al reconocer nuestras emociones podemos manejarlas de forma, podemos manejar la forma como reaccionamos frente a diferentes estímulos producidos por el contexto social que nos rodea. Y esto nos permitirá tener una mejor relación con las personas, generando espacios de interacción agradable que permitan mayor aprovechamiento y aprendizaje. La inteligencia emocional tiene 5 dimensiones. La primera de estas dimensiones es la autoconciencia, es la habilidad de reconocer emociones que sentimos. La segunda dimensión es la autorregulación, es la habilidad que tenemos para dominar nuestros impulsos. La tercera, la motivación, es el compromiso y la estimulación que tenemos hacia una meta determinada. La cuarta dimensión es la empatía, la habilidad de comprender a los demás. La quinta es la habilidad social. Esta es la capacidad de comunicarse, el manejo de los conflictos, el liderazgo y la creación de lazos con otras personas. La conciencia social y por último, la conciencia social, que son las competencias desarrolladas en esta dimensión,
son esenciales para establecer buenas relaciones interpersonales. Se conforma de empatía, conciencia y conciencia organizacional. ¿Qué es la neurociencia social? ¿Y qué aportes brinda a la psicología la neurociencia social? Casiopodo, 1994, utiliza el término neurociencia social para referirse al análisis de cómo los factores sociales afectan a los sistemas nerviosos autónomos, neuroendocrino e inmunológico. El primer aporte que brinda la neurociencia social a la psicología es la utilización de las técnicas neuroimagen y de medida neurofisiológicas, las cuales han posibilitado relativamente hallazgos inesperados de que la cognición social activa un patrón de actividad cerebral distinto al activado por la cognición no social. La neurociencia social también ha revitalizado la comprobación de que las estructuras cerebrales que se activan cuando las personas piensan acerca de sí mismas y de sus estados internos son las mismas que cuando hacen inferencias acerca de estados internos de otras fuerzas. Esto hace referencia a la teoría de la simulación. La contribución más original realizada a la psicología social gracias al uso de las técnicas de neuroimagen ha sido el hallazgo de que las regiones del cerebro dedicadas a la cognición social parecen tener estatus especial en él. Para concluir, puedo decir que los seres humanos transitan por el mundo en un estado de perpetua preparación para percibir a otras personas como agentes sociales, realizando atribuciones de estos estados mentales de manera automática. ¿En qué medida los psicólogos sociales utilizan habitualmente los métodos y las técnicas de las neurociencias en las investigaciones futuras en una cuestión abierta? ¿Qué entendemos por cognición social? Y cómo este concepto ayuda a comprender el comportamiento. La cognición social se centra en el estudio de los procesos psicológicos que permiten a las personas hacer inferencias sobre interacciones, deseos, pensamientos, sentimientos sobre otras personas. Es necesario recalcar la aparición de una neurociencia centrada en el estudio de los procesos cognitivos a partir de la década de los 90. Dotó a la cognición social tanto de nuevas metodologías como de interesantes perspectivas de investigación. Fiske y Taylor, 2013, y básicamente se ocupa del estudio científico de las estructuras neuronales subyacentes a los procesos de cognición social. Los avances de la neurociencia cognitiva han puesto un importante progreso respecto a la comprensión de las relaciones entre la mente, el cerebro y el comportamiento social. ¿Qué es la percepción social? Es el estudio de los correlatos neuronales con los procesos de atención, reconocimiento y recuerdo de estímulos socialmente relevantes. Lieberman, 2010. Percibir los rostros de los semejantes juega un papel imprescindible en la comunicación social. Su sustrato neuroanatómico en el proceso perceptivo está mediado por el sistema neuronal dividido que incluye numerosas regiones cerebrales, como las regiones de selección de caras. Existen en la corteza visual estriada
y en otras áreas relacionadas con las funciones como la comprensión del comportamiento de los demás y el conocimiento de los otros. Govinis 2011. La amígdala, una parte importante del sistema límbico cuyo papel básico es el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. Juega también un rol de gran trascendencia por su función como moduladora de la atención social a través de la corteza visual y somatosensorial. Adolf, 2004. ¿Qué es la inferencia social y qué aspectos del comportamiento social pueden ser explicados de estos conceptos? La inferencia social es una de las características más destacadas de la especie humana en su interés por los contenidos interpersonales, grupales y sociales. Se ocupa del estudio de este conjunto de procesos, analizado desde la formación de las impresiones sobre los demás hasta la elaboración de teorías sobre los estados mentales, así como la creación y el empleo de atribuciones respecto al comportamiento de las personas. ¿En qué consiste la teoría de la mente? Es la que estudia los procesos de razonamiento de los estados mentales de los otros. Se ha descubierto que el papel neurológico de una de las cortezas frontales, la dorsomedial, es la fundamental para intuir los estados mentales de las otras personas, así como la corteza cingulada posterior, los polos temporales superiores. Reniersa y Coronar, 2014. La región prefrontal se encargaría de distinguir las presentaciones de los estados mentales de los estados físicos, centrándose en los supuestos rasgos psicológicos de las personas observadas, los surcos temporales de la detención de la agencia o reconocimiento de los movimientos y partes corporales. Y los polos temporales estarían relacionados con los accesos de conocimiento social, según Lieberman 2000. La amígdala y los ganglios basales, como el acumen, son responsables de realizar predicciones sobre castigos y recompensas, respectivamente, a partir de las situaciones en las que se encuentra el individuo. Por su parte, la corteza temporal lateral constituye la estructura básica en la construcción de las atribuciones. Explique la empatía y su importancia en la interacción social e identifique su sustrato neuroanatómico. Se podría decir, basado en los aportes teóricos de la lectura de Saucedo, J.M. y Morales, J.F. 2015, que la empatía contribuye a un conjunto de procesos adaptativos directamente relacionados, tanto con la atribución como con la teoría de la mente, siendo sus funciones básicas el establecimiento y la consolidación de las relaciones interpersonales y la cohesión social. La empatía implica tres habilidades diferentes. La primera de estas habilidades es una respuesta afectiva a los sentimientos del otro, que en ocasiones implica sentir lo mismo, contagio emocional, pero que en otras suscita emociones diferentes. La segunda, la destreza cognitiva para intuir lo que el otro está sintiendo. Y la tercera, la intención socialmente beneficiosa de responder compasivamente al sufrimiento de los demás. De City y Jackson 2004. Es decir, que la empatía es la habilidad
que supone el desarrollo de una experiencia emocional propia a partir de un estado mental de otra persona. ¿Qué es la categorización y los juicios sociales? Indique cómo este concepto ayuda a comprender el comportamiento social. Es la gran facilidad con que los seres humanos realizan inferencias acerca de los motivos, intenciones, las emociones y las características de los demás. Se debe en gran parte a la utilización de las categorías, las cuales facilitan las relaciones interpersonales y sociales. Henry Tafel, 1959. Los procesos de caracterización social constituyen la base no solo de las percepciones de las personas, sino también de la utilización de estereotipos y prejuicios, de los juicios sociales o de la percepción de la pertenencia grupal, endogrupo, y la identificación de otros grupos, exogrupo, lo que representa el núcleo de relaciones intergrupales. Tiffany A. Ito, 2011A. Estas diferencias individuales en el grado en el que espontáneamente los individuos presentan distintas cantidades de atención a miembros de diferentes grupos sociales que perciben la activación de esos egos implícitos, interacción social, la complejidad creciente del ambiente social en el que se desarrolla la vida de los seres humanos. Implica una toma de decisiones continua respecto a materias sociales, entre las que se encuentran aquellas que afectan la calidad y la cantidad de las relaciones interpersonales que cada individuo establece durante su vida. Aspectos tales como el altruismo, la reciprocidad, la confianza, la justicia, la venganza, el castigo social, la conformidad con las normas sociales, el aprendizaje social. Analicemos un poco lo que es la confianza interpersonal. Deutsch, 1973, la define como la seguridad de una persona en que conseguirá lo que desea del otro, antes de aquello que teme de él. Relaciona el proceso con sus propias bases. La relación existente entre los deseos y las expectativas interpersonales con los temores más profundos, fundamentalmente en situaciones en que el individuo puede mostrar una vulnerabilidad manifiesta. La confianza es uno de los elementos claves para la constitución de la relación interpersonal positiva, así como para la estabilidad de las relaciones sociales, presente en las interacciones de pareja, familia, amigos, profesionales. La amígdala juega un papel importante dentro de esta confianza. Parece la última responsable de la realización de juicios respecto a la confiabilidad de las caras. Wang, Wood y Sanfei, 2008, lo que constituye un requisito fundamental para establecer relaciones basadas en la confianza. A nivel cortical, las regiones más relacionadas con la expresión de confianza es la corteza prefrontal, ventromedial, de forma que las personas que han sufrido un daño de dicha zona tienden a mostrar más conductas de confianza. Kruger, Grantham y McCabe, 2008. ¿A qué llamamos percepción de justicia? ¿Y cómo afecta las interacciones sociales? Según Saucedo, J.M. y Morales, J.F., 2015, es la calidad de las tomas de decisiones sobre el reparto de los recursos disponibles entre los individuos. Tiene una importante base evolutiva que está relacionada con la supervivencia de las especies. Las investigaciones en neurociencia social sobre este proceso ha centrado la respuesta en dos preguntas básicas. La primera,
respecto a las decisiones de las personas sobre ser justas o no justas. Y la segunda, sobre la elaboración de las respuestas ante la percepción de inequidad o injusticia. Según Sack et al. 2009, se ha comprobado que una alta presencia de testosterona en los varones disminuye drásticamente su tendencia a realizar repartos equitativos, mostrando un efecto de generosidad negativa. En resumen, la investigación ha demostrado que la corteza insular anterior juega un papel importante en el rechazo de las ofertas que no se consideran justas, lo que resulta consecuente con los trabajos que sitúan esta estructura cortical como muy activa respecto a las violaciones de las neuronas sociales, actuando como facilitadora de las emociones primarias como el disgusto. Ferke y Krahavich, 2014. Basado en la lectura, puedo decir que los seres humanos, por naturaleza, somos sociales, porque se da el proceso en que se actúa y se reacciona ante las personas de nuestro alrededor, donde también se incluyen los actos de los seres humanos, realizamos hacia otros seres, ya sea de forma positiva o negativa. La interacción social que afecta de forma negativa en nuestra sociedad son los debates entre los individuos por las emociones que se generan de impotencia, mal humor, por el tema de la política y sus movimientos, entre otros ejemplos. ¿Qué es la cooperación y la conducta de ayuda? Citando a Saucedo, J.M. y Morales, J.F. 2015, nos dicen que las interacciones que se producen dentro de los grupos, equipos de trabajo, organizaciones y sociedades son siempre más eficientes y positivas si se mantiene la orientación cooperativa y se persiguen metas colectivas, en contraposición con la perspectiva de obtener únicamente un objetivo o objetivos individuales. Desde el punto de vista conceptual, las cooperaciones incluyen a dos o más personas que intentan lograr una meta común beneficiosa trabajando de forma conjunta. Su base reside en la norma de la reciprocidad entre congéneres, definida como la motivación para beneficiar a aquellas personas de las que se cree que se puede obtener un provecho y de no hacerlo respecto a aquellas de quienes se sospecha que se podría engañar o corresponder incorrectamente o no corresponder correctamente. Riley et al. 2002 descubrieron que los comportamientos de cooperación recíproca se encuentran directamente relacionados con los procesos de recompensa. Hablemos un poco de las relaciones intergrupales, estereotipos y prejuicios. Según Saucedo, J.M. y Morales, J.F. 2015, el interés por los procesos implicados en los estereotipos y los prejuicios ha sido una constante de la investigación psicosocial, ya que trata sobre uno de los tópicos esenciales de las disciplinas, como la interacción de los factores situados con las actitudes, las emociones, las motivaciones y las creencias influye sobre el comportamiento de las personas. Según Amodio 2008, ha puesto de manifiesto una distinción importante entre la evaluación implícita activa, efectivamente, en la que se encuentra implicada la amígdala, y los estereotipos implícitos, activados semánticamente, en los cuales actúa básicamente la corteza temporal, basados en estas asociaciones neurocognitivas. Las investigaciones encontraron
que es más probable que la evaluación implícita se exprese a través de comportamientos interpersonales. Por ejemplo, la distancia personal y conductas no verbales, y se vean afectados por la ansiedad intergrupal. ¿Qué provoca la presencia de personas de otra raza? Que los estereotipos implícitos es más probable que se expresen en juicios e impresiones acerca de los miembros del exogrupo, sin que se vean afectados por la ansiedad intergrupal. A juicio de Amodio, 2008, las investigaciones futuras se basan en estas distinciones teóricas para considerar la forma en que las evaluaciones implícitas y las asociaciones estereotipadas puedan ser reguladas y, en última instancia, desprenderse. A modo de glosarios, les dejo lo que es condición social, desarrollo social, dolor social, depresión en activo, enfermedades no transmisibles, holismo sociológico, inteligencia emocional, neurociencia, neurodinámica, regulación emocional. Esta fue la bibliografía utilizada para el desarrollo de esta unidad. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante este momento en el cual se hizo una breve reseña y reflexión sobre la regulación emocional y condición social.